Hola Darío, ahora fue Muy la bien, primera, ¿eh? muy bien. Qué bien hicimos en ensayar esto. Bueno, de momento se está conectando la gente porque es que justo acabo de abrirlo, entonces vamos a darles un par de minutillos para que se vayan conectando. Bien. Así que nada. Mientras te pregunto un poco, ¿qué tal os va todo por Italia con Ars Dimi Candy? Bueno, octubre empezamos los entrenamientos Sí, y hemos hecho dos espectáculos en Aquileia fue uno, Aquileia y Trieste correcto. y un pequeño documental por Taraco Viva. Sí, que lo hicisteis en Trieste, además lo grabasteis Sí, allí, si no recuerdo sí, mal. Sí, vi el exactamente. documental. Exactamente. Y después han parado todo y nada más. Es que aquí en España también está todo muy parado, ¿eh? De momento, a mí me han llamado para un evento en marzo que aún no sabemos si va a salir, si no, pero hasta el momento absolutamente nada, Mm. nada. Ahora, Así que veo que como más o menos por ahí van. en España, ¿cómo es la situación de contagios y... Bueno, hasta por lo menos donde yo vivo, que es aquí en Lugo, hasta Navidades no iba mal del todo. Ahora están empezando con la tercera ola, ¿no? Después de ¿Eh? las vacaciones de Navidad. Pero bueno, ya te digo, yo en mi entorno, yo trabajo en un colegio y en el colegio dentro de lo que cabe está todo bastante tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Pero sí que es cierto que las noticias y demás dicen que está habiendo un repunte ahora. Pero Mm. bueno, como los datos también varían dependiendo a quién le preguntes, pues a saber, a saber. Paciencia, que es lo que nos queda. Claro, claro. Bueno, pues nada, voy a ir empezando porque ahora sí que ya empezamos a tener un poquito de gente. Y bueno, antes de nada presentarte, pues para quien no te conozca de los espectadores, pues tenemos hoy de invitado en la cuenta a Dario, que es presidente del Instituto Ars di Micandi de Italia. Y bueno, que se dedican un poco a la investigación, a la reconstrucción y a la recreación del mundo de los gladiadores, también algo militar, ¿no? Pero centrado sobre todo en el tema de los gladiadores. Y bueno, aparte de toda esta labor, también Darío publica, hace publicaciones, ¿vale? Una de ellas la tengo yo aquí, que es quizás la obra culmen, ¿no? Que es De Rebus Gladiatoris, con Luca Ventura, que es libro que os recomiendo desde ya, porque es una investigación de los orígenes de la gladiatura y ya no solo de eso, sino de las técnicas empleadas, desglosadas, el equipamiento de cada gladiator, porque hay mucha divulgación pues más dedicada pues eso, a los orígenes, a cómo se hacían los espectáculos y demás, pero dedicado a lo que es la figura del gladiador en equipamiento, técnicas y demás, hay pocas publicaciones. Que yo conozca las tuyas y las de Bryce López, son las únicas que hay que enfocan hacia eso, ¿no? Después a mayores también tienes publicaciones en el ámbito de remilitares, una serie de publicaciones en ese ámbito, y también habías hecho la revista Maquia en su día, que creo que a día de hoy ya no se sigue publicando esa revista, No, no, corrígeme no, si no. me equivoco. Y bueno, a mayores de todo eso también has participado como asesor en el mundo audiovisual, has participado como asesor en Roma, de HBO y también en películas como puede ser Ryzen Resucitado, ¿no? De Kevin Reynolds y que, si no recuerdo mal, entrenaste a Joseph Fiennes, fue tu Sí, objetivo en esa, en sí, esa sí. peli. Entonces, como podéis comprobar, tenemos gente muy documentada en el tema y de lo que os vamos a hablar hoy es un poquito de Prisco y Vero, esos dos gladiadores, ¿no? Que nos hace llegar Marcial a nuestros días famosos y un poco sobre su entorno. Entonces presento la charla, te lanzo una pregunta, Darío, y ya dejo que nos cuentes tú de lo que controlas de este tema. Entonces vamos a ubicarnos un poco, estamos hablando de Prisco y Vero que lucharon el primer día de combates, bueno, o cuando se inauguró el Coliseo, que estamos en el año 80 después de Cristo, está el emperador Tito inaugurando ese Coliseo que había empezado a construir su padre y que bueno, le vino de maravilla porque llevaba un año penoso. Muere su padre, entra en erupción el Vesubio y sepulta a Pompeyo y Herculano, un gran incendio en Roma, un pequeño brote de peste, o sea, le venía de maravilla por fin hacer algo bueno para tener ya contento a la población, ¿no? Y dentro de esos 100 días de combates, Darío, ¿qué nos puedes contar tú sobre la inauguración del Coliseo, lo que pudo sentir el público ese día y sobre Prisco Ibero? Mira, la evolución de los espectáculos en Roma Uh es -huh. larga, el desarrollo es muy importante, porque el anfiteatro romano representa algo más que un lugar de luchas. Es el primer centro comercial de la historia. Imagina el inducto comercial de toda la ciudad
en un lugar donde se va a no solo a vender comida, tapas y colchones para sentarse y todo. Es la primera vez en el que se va a inventar la televisión, porque el anfiteatro como lo conocemos nosotros, modernos, es como una nave buena, sin nada, un hangar, sin nada, como lo conocemos nosotros. En verdad fue una otra cosa. El anfiteatro bien organizado con un tema, cada vez un tema, que puede ser el África, el Sahara o la Britania, y los romanos ponen en el anfiteatro todos los animales, la arena, las plantas, los hombres, con los costumes, todo. Y también las fuentes dicen que van a atomizar olores de este lugar, ¿no? Como Las expresiones. alzafrán, ¿no? Se dice en español, alzafrán, Sí, azafrán. Azafrán, sí, zafferano, correcto. ¿no? Para que la gente por una semana, 2 semanas, puede estar en África o estar en Britania con todo lo que estaba en este lugar. Es el primero Discovery Channel, ¿no? De la historia, donde la gente puede conocer mucho de este país sin salir de la ciudad de Roma, en este caso, ¿no? Y al interior de este espectáculo, la ambientación, la escenografía, tenemos la historia de este país. Se van a hacer batallas con costumes originales y luchas por verdad, oplomaquia se llama, oplomaquias, donde se van a conmemorar batallas de la antigüedad, nuevas, en pequeño, ¿no? Pero y el anfiteatro sale como un History Channel, ¿no? Donde la gente puede ver la historia de este país o de los romanos en este país. No es simplemente luchar para luchar, es algo de más grande. Imagina, mira, ¿te acuerdas todas las, ¿cómo se dice en español? Lucernas, Lucernas, sí. lucernas, ¿no? De terracota. La mayor lucernas que nos vemos en los museos no están utilizadas porque son gadgets que se vendían, Souvenirs. souvenirs que se vendían afuera o al interior del anfiteatro. ¿Para qué? Dices la fuente. Un tío puede demostrar a la familia, a los amigos, cuando vuelve a su pueblo, que fue al anfiteatro a ver luchas gladiatorias o luchas de bestiarios, cazas y otras cosas. Es un fenómeno Sí, muy más grande de lo que pensamos de los anfiteatros. Entonces, esta inauguración del Coliseo del anfiteatro Flavio fue algo de impresionante. Imagina por los romanos que están acostumbrados, imagina los no romanos, ¿no? y tanto que sí, Que y tanto miran, que sí. que miran es una potencia, una propaganda muy fuerte, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, ¿qué es lo que decíamos? O sea, Tito venía de una serie de desgracias que cuando empezó su reinado fueron muchas cosas malas seguidas. Entonces tenía que congraciarse también con la gente de su pueblo, ¿no? Darles algo bonito, algo que Claro. les ayudara a pensar en positivo, porque si no las rebeliones o los motines también, Claro. también están ahí. Y no olvidar, escribí una novela también sobre esto, no olvidar la destrucción de Jerusalén. Sí, que de ahí fue de donde sacaron los fondos para construirlo después. Claro. Desde el dinero todo vino Sí, de ahí. pero antes de Jerusalén ya fue proyectada la construcción del anfiteatro Flavio de Vespasiano. Y las fuentes dicen que el emperador Vespasiano trabajaba como, ¿cómo se dice en español? Lo que toma el carrito y mueve la tierra, las piedras, ¿cómo se llama? Murator. Agricultor, No, obrero, no lo que sé. trabaja en edilicia, en italiano se dice muratore, lo que hace es muros. Sí, podría ser albañil, ¿no? ¿Cómo? El que construye un edificio, un albañil. Sí, pero muy básico, ¿no? Lo que hace Sí, el trabajo pesado y sí, el mismo, el albañil.
y él mismo transportaba piedras y todo como un operario, ¿no? Como el emperador directamente, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo empezó el Y tanto proyecto. que dentro de esos, claro, no es solo que fuera la inauguración, que fuera tal, sino que fueron 100 días de combates, ni más ni menos, y uno de ellos, bueno, destacó sobre encima de todos. No, tengo aquí anotado el poema de Marcial, que lo voy a leer porque además es breve, para destacar un poco, ¿no?, que lo increíble que debió ser para que le dedicaran un poema laudatorio como este, que dice: mientras Prisco y Vero alargaban el enfrentamiento y por largo tiempo la lucha fue igualada entre ambos, altos y repetidos gritos reclamaban la libertad para los dos hombres. Pero el César siguió su propia ley, la ley de luchar con escudo hasta que un dedo se alzase. Hizo lo que le estaba permitido, dio a menudo comidas y regalos, pero se llegó al final con la misma igualdad, iguales al luchar, iguales al ceder. César envió las rudis a ambos y las palmas a ambos. Por tanto, el coraje y la habilidad recibieron su premio. Esto no tuvo lugar ante ningún príncipe salvo tú, César. Cuando dos lucharon, los dos vencieron. Es decir, lo increíble de aquí también es el hecho de que los dos vencieran, porque aquí había varios resultados posibles. ¿Qué nos puedes contar tú de los resultados que podía tener un combate de gladiadores? Bueno, aquí están diversos temas que tenemos que analizar, porque no es fácil hablar de gladiadura punto y nada más. La gladiadura tiene muchas versiones, muchas situaciones. Está una gladiadura por juego, que se llama Ludos Gladiatori, y Ludi, donde los luchadores no utilizan armas con puntiagudas, ¿no?, que pueden pinchar, que pueden herir, pero de madera o de hierro, pero sin punta, sin mucro. Las categorías son las mismas, pero es una gladiadura deportiva. Entonces hay Murmillo, el Traex, Retiarius, Contrarete. Y es una gladiadura deportiva donde no hay juicio del público, porque no hay posibilidad de muerte. Está una gladiadura a juicio, que es la gladiadura con armas puntiagudas, que pero al interior de esta gladiadura, que se llama muneraria, hay reglamentos muy diferentes. Está un reglamento que comporta el juicio del público. Es el público que va a decidir cuándo tiene que parar la lucha, ¿no? Y hay un'altra forma donde es el atleta directamente, el gladiador, que puede levantar el dedo, como dice Marcial, levantar el dedo. Es una gladiadura puntiaguda con armas de verdad, mucrones, pero no tiene que finir necesariamente a la muerte de uno de los dos o a un juicio positivo, ¿no? Missus, no va a morir. Entonces, la fuente de Marcial es un poquito ambigua, ¿se dice ambigua? Sí, ambigua. Ambigua, porque Sí. habla de levantar el dedo. Entonces, parece una lucha no a juicio, donde pueden los gladiadores parar cuando quieren, ¿no? Pero también dice que es una lucha para ganar la vida, si no equivoco, ¿no? Sí, Entonces, al final de todo, sí. que van a ganar no la vida, pero la victoria, los dos, ¿no? Dice Sí, esto, exactamente. exactamente. Sí. Es como termina el poema. Los dos ganan la victoria, los dos vencen. Exactamente. Mira, no es importante esto porque al final tenemos armas puntiagudas que puede pinchar y herir los gladiadores. Entonces, los dos van a continuar a luchar como si fue una lucha a juicio, ¿me entiendes? Porque Sí, seguramente son gladiadores que son acostumbrados a una lucha muneraria a juicio, hasta uno que pierde, uno que va a ganar, uno que va a vencer. Entonces, es muy probable que es una lucha
no a juicio, pero ad digitum, como se dice, ad digitum. Ellos pueden quedarse cuando quieren, pero no lo hacen. No lo hacen y van a continuar a pincharse y a todo hasta que parece una lucha mortal. Es esto la motivación, puede ser que sea la motivación principal porque a los dos van a ganar las palmas de la victoria. Y ese duelo es muy raro, se llama stantes missi. Stantes missi significa que los dos están graciados, se dice, la gracia, Agraciados, sí. agraciados, Sí, los dos, como sería una lucha a muerte de uno de los dos, ¿no? Es muy interesante porque hay Es un caso único, casi. no, único no, hay más stantes missi. Mira, sabes que en la crónica de las inscripciones, de la crónica de los duelos, y tenemos mil y mil y mil de crónica de duelos, la fórmula es siempre la misma. Hay el nombre de los dos gladiadores, ¿no? Por ejemplo, Priscus y Verus. Hay la categoría gladiatoria, Traex, Murmillo, Provocatores. Hay la escuela de proveniencia, Neroniana, Juliana. El número de combates numerarios hechos, 8, Sí. 12. Ma la cosa más importante es la litera que está abajo de todo de los dos nombres. Si está la litera V, significa vicit. Ese es el vencedor. Si está la litera M, missus, agraciado. Ha perdido, pero está agraciado por el público. Sí. Si está la litera P, Perit. perit. Perit significa matado, Muerto. muerto. Los stantes missi, SM, está documentado, es raro, pero está documentado por otras, en las inscripciones, que es muy cortita. Está documentado, pero es muy raro, es muy raro. Claro, por eso decía que era casi único, ¿no? No que fuera la única tal, pero que es una situación que no es de las más comunes que se daban. Y era un poquito por lo que te preguntaba al principio, de qué nos podías decir de los resultados. Iba un poco lo que acabas de comentar tú, de las letras, ¿no? De la M de Missus, la P de Perit, la V de Vikit. Era un poquito lo que iba. Y básicamente era un poquito por lo que traía, para que nos contaras un poco pues lo que es la significación de la inauguración del Coliseo, ¿no? De esa cantidad de combates, y para explicarnos pues un poco el contexto final que nos dice este poema de Marcial, ¿no? El saber lo que significaba ese los dos vencieron. Así que, por mi parte, era un poquito hacerte estas preguntas. Muchas gracias por tu participación. Y si te quieres quedar un cachito, ahora va a entrar Juan, que es otro colaborador del proyecto también, que escribe novelados sobre gladiadores, que ha preparado un micro relato sobre cómo él entiende que podía haber sido ese combate entre Prisco y Verus. Vale, pues muchísimas gracias, Darío. Gracias a todos. Hasta luego. Un saludo. Chao, chao. Bien, pues hasta aquí la parte de Darío. Como veis, cumplimos dentro de lo que habíamos prometido. Un cuartito de hora para la explicación del contexto y más o menos otro cuartito de hora para ahora lo que viene con Juan Tranche, que es el relato novelado, ¿no? sobre esto que acabamos de explicar. La importancia del Coliseo en su día, de la inauguración del Coliseo, todo lo que eso supuso, como bien nos decía Darío, ese Discovery Channel de la época en la que se podían ver cosas que no estaban en la ciudad, pero sí que estaban en otras partes del imperio. Y sobre todo, y lo que me gustaría que os quedarais, es esta explicación final que nos ha dado sobre las letras y sus significados en los resultados, ¿no? La P de Perit, la V de Vinkit, la M de Missus y sobre todo el tema del stantes missi, que significaba que habían sido perdonados y los dos habían ganado, ¿no? Que nos dice al final Marcial, cuando los dos lucharon, los dos vencieron, que es un resultado que, como muy bien dice Darío, pues en la epigrafía se recoge. Estaba antes por ahí Gianluca Gregori, que es un experto en epigrafía, que tendremos para el miércoles que viene una charla con él y nos explicará un poquito más esto. Así que, bueno, no me entretengo más, está aquí ya Juan esperando, te acabo de mandar la solicitud y vamos a entrar en materia novelística ahora, ambientada un poco pues en esto que acabamos de contar. Hola, Salve. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estamos? Pues estoy estupendamente. Estaba aquí además muy atento escuchando a Darío, porque siempre es un placer, y encantado de compartir Messi Manter contigo y con él, por supuesto. Igualmente, Juan.
Lo mismo tenerte por aquí. Así que nada, yo creo que con esta explicación previa que hemos tenido, que ha sido de lujo, concisa Desde y muy luego. buena, podemos meternos ya en tema novelístico. Vale, Qué nos cuentas de perfecto. Prisco Ibero desde el punto de vista del escritor? Bueno, a ver, he hecho hoy un poco diferente porque hoy lo he hecho un poco en primera persona y quizás a lo mejor me he venido arriba un Ajá. poco con la épica, pero bueno, esto es ficción, ¿vale? Entonces, Sí, pues claro, si te parece, entendemos que es pues novela y la época eso siempre es. llama, la épica siempre llama. Todo es Si tuyo, quieres lo Juan. leemos y luego si quieres, pues analizamos, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos Hecho. allá. Todo era oscuridad y silencio. Un silencio ensordecedor, una oscuridad envolvente. No sabía dónde me encontraba. Quizás aquel lugar fuera la laguna Estigia, y aquel silencio era el que retumbaría en mis oídos durante los años que mi alma vagara en el inframundo, por no haber podido pagar la moneda Caronte, el barquero de Hades. No sentía dolor, no notaba mis manos, no recordaba mi nombre, no sabía ni quién era, ni dónde estaba, ni cómo había llegado hasta allí. De repente sentí un fuerte dolor en la nuca. Mis ojos pestañearon varias veces, la luz me molestaba y resultaba hiriente en mis pupilas. No podía distinguir ni una sola de las formas que se precitaban ante mis ojos. Discerní parte del cielo azul. Estaba picado por unas hendiduras, unos agujeros metálicos que me impedían ver con claridad, hasta que entendí que aquello que tenía delante de mis ojos era un yelmo. Comprendí en aquel preciso momento que era un gladiador, que estaba luchando y que había perdido el conocimiento. A pesar de que había sido entrenado para no percibir sufrimiento alguno, para no sentir ninguna flaqueza, estaba exhausto y mi cuerpo se hallaba tumbado en la fría arena. Apreté las manos con fuerza para levantarme y sentí cómo la arena se clavaba en mis palmas. Me incorporé de costado. Ante mí, otro hombre yacía en el suelo, con el pecho moviéndose vertiginosamente arriba y abajo. Al igual que yo, se encontraba vivo, aunque aprecié que gran parte de su cuerpo estaba cubierto de sangre. Clavé la rodilla en el suelo para levantarme. Aquel fue el momento en el que escuché a miles de almas vitorear mi nombre. El sonido, a pesar de la presión que el casco ejercía contra mis oídos, lo percibía nítido, como las aguas de la Saturnia. Escuché cómo aquellas miles de almas gritaban mi nombre. ¡Prisco! 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 Levanté la vista. Aquellas paredes verticales hacinadas de gente que prácticamente acariciaban el cielo en la parte más alta era el anfiteatro de los Césares, y aquel era el día de su inauguración. Aquel rival que tenía delante de mis ojos era tan solo unas horas antes mi amigo Vero. Dado mi estado, podía haber levantado el dedo apuntando al cielo de Roma, podía haberme rendido, pero una fuerza mística me empujaba a levantarme, a honrar a los antiguos. Había estado inconsciente. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevábamos luchando, pero mucho más de lo habitual. Quería seguir combatiendo, a pesar del dolor, pero no encontraba mi Gladius. Miré aturdido a un lado y a otro. ¿Dónde está mi arma?, grité angustiosamente. Entonces la vi, yacía en el suelo, rota por la empuñadura. Recordé cómo el emperador nos había obligado a seguir combatiendo y cómo los escudos se habían convertido en nuestra arma más preciada. Pero mi escudo, y mi scutum, también se encontraba tendido en el suelo, con el agarre destrozado. No tenía con qué luchar. Sin embargo, el Summa Rudis, el árbitro principal, me miraba para que siguiera peleando. El combate no había terminado y ninguno de los dos se rendía. Llevábamos quién sabe si horas combatiendo, y la gente aún no estaba saciada. Más, el pueblo de Roma siempre ansía más sangre. Me quité el casco, respiré profundamente. El aire entró por mi garganta como cuando se hace por primera vez. Con el yelmo en la mano me puse definitivamente de pie. Sacando fuerzas no sé muy bien de dónde, me dirigí hacia Vero para golpearle con aquella improvisada arma. Mi amigo, pero en aquel momento mi rival, debió de leer mis pensamientos y se apartó en el mismo momento en el que el casco golpeó violentamente con el suelo, en el lugar donde él se encontraba hacía tan solo un instante. Sentí un fuerte golpe en los labios y el sabor metálico de la sangre, que tan bien conocía, acudió a mi paladar. Me aparté. Solté una patada que encontró su pecho. Giramos por el suelo zarandeándonos, golpeándonos con los puños, con las piernas, con los ojos llenos de amargura, con el alma llena de rabia y con el corazón roto por el dolor. Hasta que nuestros brazos golpeaban el aire apenas sin fuerza y encontraban su destino sin apenas dolor. Exhaustos y agotados, nos abrazamos. Y una vez más, como si pudiéramos leernos el pensamiento, caímos sobre la arena. Si aquella era nuestra sentencia de muerte, al menos que fuera juntos, iguales para luchar, iguales para ceder a la muerte. Tumbado, con el cielo de Roma sobre nuestras cabezas, empecé a escuchar una voz que retumbaba por una de las gradas. ¡Mite! 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 Aquello no podía ser cierto. Ninguno de los dos había obtenido la victoria, ni se había rendido. No podía ser que aquellas voces que empezaban a gritarse, a exigirse por todo el anfiteatro, pidieran la libertad. ¿Pero para quién?, me preguntaba. ¿Para mí? ¿Para Vero? No, para los dos. La Rudis, aquella ansiada palabra para un gladiador, fue lo que hizo que encontrara fuerzas para levantarme. Observé a Vero, quien se hallaba igual de confundido que yo, y pude ver cómo sus ojos se anegaban por las lágrimas. Nuestras miradas pasearon por las gradas. Miles de personas gritaban como si se tratara de una única voz, de único deseo.
nuestros ojos se dirigieron hacia el Summa Rudis, quien hacía lo propio al palco del emperador. Tito Flavio, el César, el hombre más poderoso del imperio, miraba atónito la escena. Jamás se había dado nada parecido. Pero nuestro combate había sido el de más coraje, el de más entrega, el de más valor que se recordará. Habíamos luchado hasta la extenuación, habíamos combatido hasta rozar la muerte, apenas podíamos mantenernos en pie. El emperador se levantó. El ruido ensordecedor me impidió escuchar sus palabras, pero cientos de vítores empezaron a clamar por las gradas de nuevo. El Suma se acercó a nosotros y dijo unas palabras que jamás olvidaré. Tito Flavio, nuestro majestuoso César, por vuestro coraje en la lucha, os ha concedido a los dos la palma de la victoria y la rudis que simboliza la libertad. No dábamos crédito. Apoyados el uno en el otro, abandonamos el anfiteatro por la puerta triunfalis con sendos premios. Sin embargo, no fue el sabor de la victoria lo que recordaría durante años. Ni siquiera el haber salido con vida mientras abandonaba aquella marcial arena. No fueron las voces que clamaban nuestros nombres, ni los regalos, ni las monedas que nos lanzaban desde las gradas. Lo que he recordado durante años, cada vez que cierro los ojos, cada vez que respiro, cada vez que mi corazón late, lo único que ilumina mi alma cuando miles de veces rememoro aquel instante es el olor del aire cuando por primera vez sientes en tu cuerpo la libertad. Más o menos. Maravilloso. Más o menos, bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Bueno, ya me gustó cuando lo leí, pero como decían por ahí, es que tienes voz de locutor, tío. Entonces, bueno, muchas gracias. Que no gana la lectura. ¿No habrás hecho teatro espero que de se haya pequeño gustado. o algo así? Sí, ya te comenté que tuve unos añitos ahí en una compañía. Bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Quizás un poco épico porque aquí les pongo hasta que se dan de golpe, ¿no? Y no sabemos, y evidentemente no creo que los luchadores y los gladiadores lucharan quizá dándose de puñetazos, ¿no? Pero propiamente cuando has estado antes leyendo el poema, como hemos visto, debió de ser un combate mucho más largo de lo habitual. Y debió de ser un combate que, como bien dice, lucharon hasta con los escudos. Por lo tanto, pues ahí he querido tirar un poco de épica y como que siguiera el combate, ¿no? De y hecho, al hilo de, perdóname, una cosita que te quería decir es que estabais hablando antes de que no era muy habitual que se diera un empate, pero yo creo que a lo que tú más o menos te referías es que quizá lo inusual es que en este empate a los dos se les concede la rudis. Eso claro, es lo que es creo. un poco lo que hablábamos. Sí, eso es. Eso es lo que yo creo que hace especial este combate, ¿no? Es que los dos consiguen la victoria y la libertad. Y la libertad, exactamente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a lo que tú te referías, que lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando decimos que no era muy habitual que le dieran a dos gladiadores la libertad al mismo tiempo, ¿no? Es como hablábamos, ¿verdad?, alguna vez, como si a dos equipos de fútbol les entregaran la Champions League por haber jugado un partido en la final tan bueno que ganan los dos. Pues así de raro lo veo yo. Sí, mira, por aquí dicen que ya tienen ganas de leerte. Y yo de que me leáis. Ya queda poquito, 20 días. Nada, está aquí chupado. Sí, así que nada. De hecho, al hilo de lo que comentabas ahora, ¿no? Dice aquí el propio Marcial que el César hizo lo que podía, lo que le estaba permitido, ¿no? Que era parar para dejarles comer y darles alguna regalía. O sea que imagínate. Eso. Y al hilo también del texto que has elaborado, ¿no? Que cuando lo leí, lo vi y dije, no le voy a decir nada, ya se lo diré en el directo, casi me da pie a comentar esto. Hay un momento de la narración que dices, no sé cuánto tiempo llevaba allí, quizás horas. Esto es una cosa que también desde el mundo de la recreación lo aprendí, ¿no? A la hora de luchar y tal, y que suele preguntarte la gente, ¿esto cuándo duraba? ¿Tendrían que estar ahí? O, media hora, eso es muy poco, no sé qué. Media hora es muy poco, ojo, cuidado. Estamos hablando de que combates de 5 minutos, a día de hoy, con todo puesto encima y demás, es un esfuerzo tremendo, ¿eh? Que a lo mejor la gente también, en general, tiene la concepción de que eran combates largos, o a lo mejor lo meten como un combate de boxeo de hoy en día, ¿no? O como MMA, que duran sus minutos y demás, pero no tienen el casco que, como digo yo, te obliga a respirar así por los ojos porque es la abertura que tienes, es otro tipo de sofoque. Entonces me ayuda a mí el detalle de las horas a meter la cuña esa. Sí, sobre todo porque yo creo que haces un poco mención a ese momento en el que da la sensación, aunque parece que dice, que hacen una pausa para comer. Entonces, es que lo dice literalmente, dio comidas. O sea, exacto. Entonces, claro, debe de ser un combate mucho más largo de lo habitual. También ese debe ser a lo mejor uno de los motivos por los cuales ese coraje, ese valor, esa entrega, sea la que les concedió la rudis a los dos, ¿no? Sí, también está el tema de que Tito tenía que alegrar mucho al pueblo, ¿no? Darle buenos motivos. Entonces, el rollo de voy a hacer algo que no haya hecho nadie antes, ¿no? Lo que tengo comentado, de hecho creo que fue con Barriales, con quien lo tengo comentado, que me lo recuerde, que además sé que está conectado, que le vi por ahí antes comentar. Ese afán romano, ¿no? De cuando se promocionaba algo, es decir, la primera vez que el primero se trae eso. Entonces, igual también hay
Estos son elucubraciones, ¿eh? Hay Sí, una sí. idea de voy a ser el primero en, o voy a intentar Sí, traer sí. algo que recuerden y demás, que ya no fue poco. O sea, construyes un coliseo que tardó 10 años, la tela de los mayores edificios de Roma. Tenía por aquí los datos, anfiteatros, perdón, no edificios. 48,5 metros de altura y 188 metros el diámetro mayor, que no estamos hablando de Sí, lo que pecata pasa es que minuta, aquí ¿no? tengo mi duda, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de la inauguración del anfiteatro y te acuerdas, recordarás que el anfiteatro lo empieza Vespasiano, digamos que se inaugura durante Tito, que Vespasiano no lo vio Sí, terminar, pero es su hermano por Domiciano quien poquito, lo ¿eh? acaba, por poquito, es su hermano Domiciano quien acaba la parte del tercer anillo y aparte del hipogeo, ¿no? Entonces no sé si en eso Sí, sí. ganaría o no en cuanto a dimensiones, o a lo mejor no, porque también si te tenía preparado para naumaquias, podía ser más grande, lo desconocemos, lo desconozco yo por lo menos, no sé si tú, Sí, sí. pero esas Es medidas que mira, podrían variar. compré un libro específicamente del Coliseo, que es una serie de libros que se llama Las maravillas del mundo antiguo y está hecho por Mary Bird y otro divulgador que no recuerdo ahora, y de ahí me saqué los datos. En teoría, en época, sacan que fue eso, pero claro, en época de Tito, en época de Domiciano. Claro, eso Pero iba, bueno, eso iba. entonces nada, pues hasta aquí un poquito. Hay dos preguntas que Pues dejaron puestas que las contestamos quizás, porque me las dejaron ya en las historias por no dejarlos ahí colgados. Que la venga, pues primera es dale. si se sabe algo de su vida anterior o posterior. Realmente yo desconozco. La única fuente que he encontrado es este poema, que es Marcial de Spectaculis 29, por si alguien lo quiere buscar. He encontrado Sí, muchas cosas además, por internet y demás, pero nada que esté referenciado, nada que den una fuente, ¿no? La mítica de que encuentras un montón de información, pero no las fuentes. y además como hemos hablado tú y yo, ¿no? Es un combate raro porque sabemos que Prisco Ibero, yo recuerdo cuando me empezó a apasionar el mundo de los gladiadores, probablemente uno de los primeros combates de los que escuché hablar fue del combate entre Prisco y Ibero. Pero como hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, no es un combate del que todos los historiadores hablen. Siempre que hacemos siempre que tenemos esta conversación de quiénes fueron los mejores gladiadores del imperio, siempre sale el nombre de Prisco Ibero. Sin embargo, hay muchos historiadores, como tú bien sabes, Sí, sí. que no lo mencionan. De hecho, hoy he revisado la biblioteca, ¿no? Preparando un poco el directo para tomar alguna anotación y demás, y me ha sorprendido la cantidad de divulgadores y de gran nivel que es que ni los mencionan. Ni los Por mencionan. ejemplo, por poner un ejemplo que me llamó mucho la atención, ¿no? Alfonso Mañas, que tiene un capítulo dedicado a la figura de los Sí, gladiadores más famosos y que lo detalla poniendo todas las fuentes. Es que ni una sola mención, es que no los eso es, mencionan todo el eso libro, es. tío. Me he cogido la Eso es. edición PDF, me he puesto la búsqueda, Prisco, Vero, absolutamente nada. Nada. Sí, bueno, Pues yo he estado me buscando extrañó. también en algún momento, acuérdate, en el de Nosov, que es otro también para mí de los mejores que hay, y tampoco. Habla de Spiculus, se dice mucho de Nosov, pero Sí, no sí. habla de Prisco Ibero. Así que sí, Sí. bueno. Y luego la última pregunta ya, para rematar, de las que dejaron en historias, ¿eran sus nombres reales, los de Prisco y Vero? Quién sabe. Pero a ver, la norma, o por lo menos lo que dice la gran mayoría de ensayos divulgativos que he leído, es que solían usar apodos, ¿no? Que no solían usar su nombre real. Entonces me quedo con esa norma y te contestaría en función a esa norma que no, que serían sus apodos. Ujú, Y hasta aquí. No sé si quieres probablemente. comentar No añadir sabemos. alguna cosita más. Nada, pues como Exactamente. siempre un placer y que nada, que pues hasta la semana que viene, ¿no? El miércoles, Exactamente. además Pues el miércoles cambiamos la hora, ¿no? El miércoles que viene, ¿no? esto es importante recordarlo, sí. Te iba a dar las gracias por la participación. Gracias por participar, Juan, por A traernos ti por otra venir. excelente historia. A ti, como Y siempre, nada, por eso, invitarme. pues a ti por estar. Que la semana que viene repetimos, y repetiremos así hasta el día 10 de febrero, pero la semana que viene, a pesar de que es el mismo día, es el miércoles, cambia la hora, es una horita más tarde, ¿vale? Lo pondré en historias, lo recordaré, marcaré y demás, porque tendremos el directo con Gianluca Gregori y hasta las 9 él pues no puede conectarse. Aprovecho aquí para avisar también, ir pidiendo disculpas por anticipado, porque Gianluca es italiano, no sabe español, y bueno, yo chapurré un poco de italiano. Entonces, en el afán de poder traerlo, ya que es un divulgador y un profesor, ¿no? de gran nivel, vamos a intentarlo, a ver si conseguimos hacer una traducción simultánea que nos permita hablar un poquito sobre Flama, ese famoso gladiador que no ganó 4 veces la Rudis. Entonces, Sorprendente con esto. Jan y contigo veremos el porqué. Estupendo. Pues nos Así vemos que la semana nada, que viene. Muchas gracias. exactamente. A ti por venir, Juan. Chao, ci Y a los vediamo, ci demás por... vediamo. Ci vediamo, Es Juan. para que te vayas ya acostumbrando al italiano. Sí. A domani. A domani, a domani. Chao, chao. Chao, Juan, chao.
Bueno, pues nada, lo dicho, nos vemos para la semana que viene. Vamos a hablar sobre Flama, que es un gladiador sobre el que se dice que ganó 4 veces la Rudis, pero esto no es cierto, es un error, un bulo que corre por ahí, os explicaremos el porqué y la historia de, de Juan, ¿no? Os dejaré como siempre las historias por si queréis hacer alguna pregunta. Revisaré el directo de hoy porque quedó alguna pregunta por ahí en el tintero, pero bueno, por no hacerlo más largo de lo prometido, que es media hora. Y nada, gracias por estar ahí, chicos. Hasta otra.